Saludos y bendiciones para todos mis hermanos y amigos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Una vez más con ustedes, trayendo el mensaje de la palabra del Señor. La Biblia es un solo tema, pero es un tema que es eterno y es profundo. La Biblia tiene una cantidad de secretos y de misterios, de cosas gloriosas de parte de Dios, y cuando las personas se interesan por ella, por escudriñarla, por estudiarla, las riquezas que hay en ella son indescriptibles. Uno de los hombres más sabios que ha habido en la tierra, según la misma Biblia, expresó unas palabras tremendas acerca de la ley de Dios, de sus palabras y de sus enseñanzas. Y nosotros podríamos, por ejemplo, leer el capítulo 3 de Proverbios, y el versículo 13, Proverbios 3:13, y escuchamos las palabras de Salomón cuando dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Bien, la sabiduría es una virtud de Dios. La sabiduría es una virtud de Dios. Pero la sabiduría de la que está hablando la Biblia es una sabiduría singular, por eso habla de la única. Hay una sabiduría que está por encima de todo conocimiento, de toda ciencia. Es decir, esta sabiduría de la que habla la Biblia desafía todo conocimiento humano, todo conocimiento terrenal. Está por encima de todo lo demás. Y entonces la Biblia dice que bienaventurado es el hombre que la halla, pero vale la pena aclarar que esta sabiduría de la que la Biblia habla está encarnada en una persona. Esta sabiduría está encarnada en una persona, se encarnó en una persona, estuvo entre nosotros y nos la transmitió a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Capítulo 8 de Proverbios. Capítulo 8 de Proverbios. Ese capítulo pues lo vamos a tener que leer entero, pero lo va a leer usted en su casa. Y entonces el capítulo 8 dice: excelencia y eternidad de la sabiduría. Nuevamente viene al cuadro la sabiduría. Y esta sabiduría tiene voz, habla, predica. Capítulo 8, versículo 1 de Proverbios dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simple discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Bueno, este capítulo 8 es maravilloso. Uno quisiera seguirlo leyendo. Usted léalo en su casa, dedíquele tiempo a la escritura. Pero realmente el capítulo 8 y el capítulo 3 están hablando de una persona que es la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 y el versículo 18 de Primera de Corintios 1, 18. Y leemos lo siguiente. Primera de Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz, es decir, el evangelio de Cristo, esta Biblia es la palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan,
Esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Ojo con esto, ojo con esto. La sabiduría de Dios destruye la sabiduría de los sabios. La sabiduría de Dios los pone en vergüenza a los sabios. La sabiduría de Dios desnuda a los sabios de esta tierra, los pone en vergüenza y según la Biblia, la sabiduría humana comparada con la de Dios, según Dios, Dios tiene la sabiduría humana por basura. Así de sencillo. Esto puede ser que ofenda a mucha gente y bueno, muchos dirán este tipo sí es fanático, pero pues es lo que vemos nosotros en la palabra de Dios. Esto no lo ve todo el mundo, eso sí, pero los que lo pueden ver, yo sé que se van a gozar conmigo en estas cosas. Bien. Y entonces dice la Biblia, verso 19, Primera de Corintios 1:19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es decir, que según mi Dios y según mi Biblia, la sabiduría del mundo está loca. El uno dice una cosa, el otro dice la otra, el uno dice que es para allá, el otro dice que es para acá, pero la Biblia nos muestra a nosotros el verdadero camino. Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la inteligencia de Dios, el mundo no la quiso conocer, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para el mundo esto del evangelio es locura, para el mundo esto del conocimiento de Dios es locura. Dice el verso 22, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y ¿qué más? Y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso la persona de Jesucristo, está en contra del mundo y el mundo contra él. El mundo se la pasa peleando con él. Y cuando hablo del mundo, hablo de todo sistema mundial, político, científico y religioso. Todos son enemigos de esta Biblia. Es imposible que un libro tan simple, es imposible, dicen ellos, ¿no? Un libro tan lleno de contradicciones, un libro tan extraño, le demos tanta importancia y lo realcemos tanto, pero realmente este libro sencillamente es sobrenatural. A mí me encanta su estudio, he pasado situaciones por causa de él, me he metido en problemas por causa de él, he estado en peligro de muerte por causa de predicar el evangelio, he recibido amenazas, he recibido burlas, he recibido de todo, pero el poder de Dios y la gracia de Dios me han sostenido a este momento y día a día me enamoro más de ella y estoy dispuesto a pararme por ella delante de quien sea. Esta Biblia desafía la ciencia, desafía la religión, desafía la política, pero el que se para por ella sale triunfante, de alguna manera sale victoriosa. Usted puede analizar en la Biblia a hombres como el gran apóstol Pablo, por ejemplo. Y Pablo en su momento, él llega a una de las ciudades donde hay más conocimiento en la época. Ya estamos hablando por allá del siglo primero. Estamos hablando por allá del siglo primero, 100 años, 90 años después de Cristo, cuando el apóstol Pablo vive esta situación en Atenas, capital de la sabiduría y del conocimiento de la época. Hechos capítulo 17,
Y este Pablo, usted ve a Pablo y se da cuenta de que este hombre no le tenía miedo ni se avergonzaba de nada. Bueno, él mismo decía, no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es potencia de Dios para salvación. Alguien me preguntaba en estos días y me decía, bueno, ¿y de qué es que nos quiere salvar Dios? A ver, ¿de qué nos quiere salvar Dios? Bueno, un religioso común y corriente contesta, no, pues del infierno. Y bueno, eso está bien y seguro que la Biblia nos salva del infierno, aunque a nosotros nos pintan el infierno por allá en el otro lado, un lago que arde con fuego y azufre y asustamos a la gente con eso, pero realmente las puertas del infierno comienzan aquí. Así como las puertas del cielo comienzan aquí, las puertas del cielo comienzan aquí también. Bien, y entonces la salvación se siente desde aquí. La salvación la disfruta usted desde aquí. Y Pablo disfrutaba esa salvación. Y por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es potencia de Dios para salvación. Entonces, si Pablo nos habla de salvación, debe de ser porque Pablo fue salvo, ¿no? ¿Sí o no? Pablo tiene que haber sido salvo. Si está hablando de una salvación es porque fue salvo de algo. ¿De qué fue salvo el apóstol Pablo? A ver, ¿de qué lo salvó Dios? ¿De qué lo rescató Dios? El apóstol Pablo era un esclavo de la falsa religión. El apóstol Pablo era un esclavo de la religión hueca, vacía, sin vida, de la tradición, de esas cosas que la gente practica por inercia o por herencia. Como dicen tantas personas por ahí que dicen, yo mi religión no la dejo porque fue la religión de mi tatarabuelo, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Bueno, pues a Pablo le pasaba algo parecido. Era su religión milenaria. Pero cuando Pablo se encontró con Cristo, se encontró con esta sabiduría, se encontró con este poder, entonces Pablo dijo palabras como las que él expresa en el capítulo 3 de Filipenses, donde dice que lo que él antes tenía, antes de este evangelio, dice, ahora lo tengo por basura. Pablo dice que el evangelio es potencia de Dios para salvación. Ahora Pablo entra en Atenas, que es la capital del conocimiento de la época, allá en el primer siglo, la capital de los griegos, la cuna de los grandes filósofos aún de nuestra historia. Todavía se habla de la sabiduría de los filósofos de esa época. Y el apóstol Pablo entra a Atenas y él dice en el versículo 16 del capítulo 17 del libro de los Hechos, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, una ciudad llena de conocimiento, de filosofía, pero entonces idólatra hasta la médula. Dice el verso 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Pablo le gustaba discutir la palabra. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Así que hablaba con los religiosos y hablaba con los filósofos. Y verso 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. El evangelio, por eso la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, noticias nuevas. La palabra evangelio quiere decir nuevas noticias. Y entonces para estos, el mensaje de Pablo era un mensaje nuevo. El evangelio es así, el evangelio se renueva día a día. Esto no es como la religión nos enseña a nosotros, que nos predican las mismas tonterías 50, 100 años, 200 años. No, el evangelio es nuevo todos los días. Dios trae cosas nuevas. Todos los días Dios revela cosas nuevas. Por eso el que camina con Dios
no se puede encerrar en un rótulo ni en cuatro paredes, porque ahí se queda dando vueltas. El que nace del Espíritu Santo, el que es guiado por el Espíritu Santo, ese se eleva, ese vuela, ese camina, ese todos los días se está renovando. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese no se convierte en un pozo de aguas detenidas ahí. Ustedes saben que las aguas detenidas se pudren, las aguas detenidas se corrompen. Por eso las iglesias que predican lo mismo todos los días, que usted ya sabe que le van a predicar en el culto hoy, esas iglesias terminan corrompiéndose. El Señor Jesucristo dijo en el capítulo 2 de Jeremías, dice la Biblia: ustedes cometieron un gravísimo error, le dice el Señor al pueblo de Israel. Me dejaron a mí fuente de agua viva para hacerse para ustedes cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué es una cisterna? Una cisterna es un pozo que los hombres hacen para almacenar agua lluvia ahí. Esa agua no corre. Esa agua termina corrompiéndose, eso termina convirtiéndose ahí en un nido de ranas, de lagartijas, de cucarachas, de arañas. ¿Ve? Eso termina un agua emposada. Pero un río que corre y que corre y que corre, es un río que todos los días está dando agua oxigenada, agua nueva. Ese es el evangelio de Cristo. Y entonces aquí los hombres le dicen a Pablo: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, y me gusta esta confianza de Pablo, ¿no? Me gusta esta confianza de Pablo. De Pablo puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Esta gente tenía una peculiaridad, ¿no? Adoraban hasta lo que no conocían, tenían altares para todos, y había un altar en el que le ofrecían ofrendas y culto a un Dios que ellos no conocían. ¿Sabe que esto lo practica mucha gente hoy? Hoy la gente honra a Dios sin conocerlo, no saben. Como no saben nada de la Biblia, honran al Dios no conocido, porque al Dios eterno se conoce es a través de su palabra. Y entonces dice la Biblia: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y entonces esa sabiduría que había en Cristo se depositó en el apóstol Pablo. Y esa sabiduría de Cristo en Pablo, el apóstol Pablo la describe de una manera impresionante, que muy pocas personas le prestan atención a esto. 2:6 de Primera de Corintios 2:6, y aquí terminamos, pero estas palabras quedan para que usted reflexione. 2:6. Sin embargo, dice Pablo, el mismo que le está predicando a los de Atenas: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ustedes van a notar que el apóstol Pablo si estuviera en nuestro tiempo, dirían: se las da de sabelo todo, es un hombre presumido o cree que se las sabe todas. Y bueno, pues por ahí, y claro que hay gente que tiene sus razones, ¿no? Pero algunos dicen, el que cree que se las sabe todas es el más necio y el más idiota de los seres humanos. Yo no sé si usted pensará eso del apóstol Pablo, es asunto suyo, pero para mí el apóstol Pablo es uno de los hombres más grandes de Dios en la Biblia. Y entonces Pablo dice que él tiene una sabiduría, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció.
Bueno, ¿qué quiere decir esto Pablo aquí? Es decir, ¿yo sé más que todos? Sí, entiendo yo. ¿Ustedes qué dicen? Hay como silencio, ¿no? Pero eso es lo que yo entiendo. Pablo presume de tener un conocimiento que nadie más tiene. Y ojo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Cómo quisiera quedarme aquí un buen rato? Pero desafortunadamente el tiempo a través de estos medios, yo sé que la gente que pasa por ahí, por YouTube, en un videíto que pasa de 2 o 3 minutos y les da pereza escucharlo, y entonces no podemos hablar mucho del tema. Pero si alguien quiere saber más de estas cosas, nos puede llamar. Bien, ese versículo 8 y 9 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero y entonces uno dice, ¿y entonces qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con estas cosas maravillosas? Dios ha preparado una sabiduría que nadie más tiene, un conocimiento que nadie más tiene. Eso quiere decir que esto no te lo van a enseñar en el instituto bíblico, esto no te lo van a enseñar en la iglesia, esto no te lo van a enseñar en la universidad teológica, porque son cosas escondidas de Dios para usted. ¿Las quiere? ¿Las quiere? Te invito para que sigamos estudiando estos temas. Cualquier pregunta puede escribirnos. Dios les bendiga y Dios les ayude.